Todos, saludos, Los María de Lourdes, Hernández Marisela, Serrano América, Chávez Verónica, Judith, Zaret, Carmen, Bernardino, Selene, Ofelia, Areli, Joana, Nat, ok. Bueno, les quisiera compartir, ojalá que pueda aparecer los slides. De estos no hay necesidad de que ustedes los vayan, ya saben, ahí tratándolos de anotar qué es lo que viene, ¿no? O sea, yo se los estoy enviando. Les envié el de las clases pasadas y el de esta clase y de la siguiente se los voy a llegar en el Inter de hoy y mañana en el chat grupal y ahí van a poder acceder a ellos, tal cual como los pasamos. Bueno, espero que estén muy bien. ¿Alguna duda o pregunta de algo de lo que estuvimos viendo las clases pasadas? ¿Ninguna? ¿Seguros? Ok, bueno, estoy un poquito adelantado. Ok, ok, bueno, esto es lo que estábamos empezando a ver, ¿no? El pensamiento de los apóstoles, su base judía y la influencia griega. Déjenme pasar esto para acá. Ok. Y prácticamente son los dos temas que vamos a tratar de ver el día de hoy. Ojalá que nos dé el tiempo. Y, son características y aportaciones de ambas culturas. ¿A qué ambas culturas nos referimos? Obviamente a la judía y a la griega, ¿no? O a la grecorromana, ¿no? Y el segundo punto que vamos a ver son acercamientos y alejamientos en el cristianismo fundante. Entonces, quiero que se entienda bien esa palabra cristianismo fundante, porque yo me refiero a ella de cómo se fue dando el movimiento del cristianismo. Hice mucho énfasis en la clase anterior de que el cristianismo no surgió de la nada, tuvo sus bases. De hecho, no se empezó a distinguir sino hasta muchísimos años después. Se empezó a distinguir durante un proceso de tiempo. No fue de la noche a la mañana. Si ustedes han leído, por ejemplo, el libro de los Hechos, donde dice, y ahí se les empezó a llamar cristianos, sí y no. O sea, sí se reconoció ahí ese título, pero no es de que ya todos les llamaran cristianos. Recuerden que estamos en una época donde no había Twitter y todo eso y no podían comunicar las cosas tan ampliamente y más cuando estaban en partes tan alejadas del imperio. Por eso también lo de su tarea. Yo quería que de los padres de la iglesia ubicaran ahora sí que la zona territorial donde ellos se encontraban. Entonces estaban muy distantes y no es de que cuando nosotros damos por sentado de que en el libro de los Hechos dice y se les empezó a llamar cristianos o desde ahí y todo eso, pues es sí y no. O sea, sí en esa parte, en algún tiempo, pero también fue un proceso, pero en las demás partes del imperio no se les consideraba así. Entonces todo fue un proceso. Y entonces cuando yo me refiero a un cristianismo fundante, estoy hablando de los fundamentos de lo que vendría a darse posteriormente y conocerse como cristianismo. Esos fundamentos es lo que estamos viendo el día de hoy, la base judía y la influencia griega. Ahí hubo varios acercamientos y alejamientos. Creo que esto sí lo vimos, sí lo alcanzamos a ver, características y aportaciones de ambas culturas, la base judía y la influencia griega, ¿no? Entonces, la base judía, ahí hay usos y costumbres, tradición, géneros literarios, palabras y su pensamiento, ¿no? El pensamiento judío, ¿no? Por el otro lado, la influencia griega también tenía sus usos y costumbres, se distinguía de la tradición judía porque era la cultura dominante. A pesar de que ya no estaba el imperio griego, sino estaba el imperio romano,
culturalmente era en el idioma, en los escritos, en la filosofía e incluso en la religión y todo eso prevalecía todo el pensamiento griego, ¿no? Entonces, fue por eso tan importante ahí la influencia griega, ¿no? En su cultura. De los géneros literarios, recordamos que hay variedad de géneros literarios. Con el Nuevo Testamento se pierde gran parte de lo que vendría siendo la narrativa del Antiguo Testamento y empieza a ser un poco diferente. ¿Por qué? Porque por la misma cultura en la que estaban, tenían que hablar un lenguaje más entendible para ellos, ¿no? Tal vez no con tanto simbolismo, salvo la apocalíptica, ¿no? Todo lo demás, recordemos que son la mayoría cartas, o sea, y ya se salen por decirlo así, de la norma que venían guardando los judíos en todos los escritos de la Tanaj. Las palabras, vemos que hay unas palabras que se le llama una transliteración, o sea, pasaron como aleluya, rabí, raboni, talitakumi, muchas palabras que pasaron tal cual y están registradas en el Nuevo Testamento, ¿no? Y el pensamiento, pues sí, es un pensamiento diferente cada uno, el judío y el griego, y entonces el tratar de armonizar el pensamiento judío y el griego llevó un proceso, y es lo que vamos a ver a continuación en el siguiente slide, pero ahí yo estoy citando Primera de Corintios 1, 22 al 25, como para remarcar eso, lo voy a leer yo. Ahora sí traigo Biblia. Primera de Corintios 1, y falta que me haya equivocado. Primera de Corintios 1, del 22 al 25. Dice así. Ahí vayan armonizando todo lo que hemos visto de los judíos, el pensamiento judío y lo de los griegos, ¿no? Dice así de la siguiente manera. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y ahí viene, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. O sea, ahí ya está como el mismo apóstol Pablo, siendo judío, estableciendo como una división de la búsqueda de pensamiento en tanto en los judíos como en los griegos. Los judíos, por ejemplo, ellos eran más como de señales, de muestras, y pues basta leer un poco el Antiguo Testamento, ¿no? El maná del cielo, ¿no? El arca de la alianza, no sé, las plagas, ¿no? La nube que les cubre, ¿no? Cosas prodigiosas, ¿no? Los eventos con Sansón, con Gedeón, con todos los jueces, ¿no? Isaías dando señales también, o sea, es como de muchas señales, como a ver, muéstrame en el mundo tangible, real, en el mundo que yo veo, muéstrame a Dios, ¿no? Ese es su pensamiento, ¿no? Ok, entonces también por eso los judíos hacen mucho énfasis en cuestiones rituales, o sea que son cosas que se pueden ver y se pueden tocar y se pueden palpar, ¿no? El sacrificio de animales que se venía realizando, todos eso son cosas reales y muy tangibles, ¿ok? Y por otro lado, aquí dice la escritura, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Entonces, es otra forma de pensamiento, o sea, no está pidiendo tanto la revelación natural, sino está tratando de encontrar a Dios o al menos las respuestas a lo que es la vida, no por medio de cosas tangibles, sino del intelecto, de la sabiduría. Decía un filósofo judío llamado Maimónides, en los albores también del cristianismo, decía que Dios se dio a conocer a la humanidad por medio de dos partes. Por medio de los judíos se dio a conocer por medio de las cosas reales, tangibles, esto que les estoy diciendo, de tener un encuentro personal con ellos y caminar con ellos y las señales así prodigiosas y todo eso, ¿no? Y por medio obviamente, de la Torá, ¿no? Pero también Dios mismo fue el que se reveló a todos los filósofos griegos por medio de la sabiduría.
Es por eso que el apóstol Pablo empieza a decir de que, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, dicen que, por un lado, Dios le encargó a los judíos revelar ese Dios por medio de las señales y de los actos de misericordia, y por el otro lado también Dios mismo les encargó a los griegos dar a conocer a ese Dios por medio de los pensamientos, de la sabiduría, cosa que tampoco logró. Y aquí Pablo como que los está hermanando los dos. Las dos cosas que estamos viendo, la base judía y la influencia griega, los está hermanando. Continúo. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Aquí se está dando ya otra distinción muy importante. Ahí ya Pablo está hablando como de una cierta división. O sea, ahí ya no, ya se está como deslindando un poquito, Pablo, del pensamiento judío ortodoxo. Él es un judío, ¿sí? O sea, tiene el pensamiento judío, pero ese pensamiento judío ya fue transformado. ¿Por medio de quién? De Cristo, o sea, de aceptar a Cristo como su Mesías. Entonces, ya Pablo no ve el judaísmo, al menos ya aquí, o sea, o se empieza a ver de que ya no ve el judaísmo como parte del cristianismo. O sea, lo empieza a ver como fragmentado y fragmentado de una manera importante, tan importante de que se puede distinguir por medio de, simbólicamente, de dos personas, el judío y los gentiles. O sea, ahí está trazando otra división. Primero al trazar una división de que nosotros somos cristianos, o sea, Cristo, ¿no? Bueno, dice de Cristo, ¿no? Y luego los judíos buscan esto. O sea, no está diciendo, nosotros los judíos buscamos eso, no dice, como señalando al otro, los judíos buscan esto, ¿ok? Y los gentiles buscan aquello. Pero qué curioso que Pablo era de los dos. Era judío y trabajó con los gentiles. Pero él ya empieza a ver esa demarcación y la Biblia no lo empieza como a trazar. No es su propósito de esta parte de la escritura trazar eso, ¿no? Pero sí nos da muchísima luz de lo que está sucediendo. Dice, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Por qué tropezadero para los judíos? Porque no entendían las señales. Eso que estaban buscando de las señales y todo eso, porque no entendieron la resurrección, porque no entendieron esa señal portentosa que Dios les estaba dando. Destruyan este templo y en 3 días lo vuelvo a levantar. O sea, Jesús hablando, ¿no? Como judío, ¿no? Dándole señales, ¿no? Jesús mismo diciendo, ustedes siempre buscan señales, señal no les será dada más que la de Jonás, ¿no? O sea, refiriéndose también a la resurrección que se iba a dar, ¿no? Entonces ahí como buscando las señales, ¿no? Y los griegos buscando sabiduría y les dice oh, para los griegos también, Cristo, el Mesías, para ustedes es una locura. Y esto ya lo está hablando Pablo con una experiencia vivencial que tenemos, por ejemplo, registrada en el Areópago, ¿no? En el discurso, ¿no? Donde empezó a predicar ya a una audiencia totalmente gentil, ¿no? Obviamente sí había algunos judíos por ahí, ¿no? Pero era una audiencia, vamos a decir, totalmente pagana, ¿no? Y entonces ahí el resultado de Pablo fue cero, o sea, fueron 2 o 3 personas muy importantes. Claro que sí, pero no empezó a tener los resultados que empezaba a tener en el judaísmo. ¿Por qué? Porque ya eran gentiles con otra forma de pensar, ¿no? Y recordemos que ahí en el Areópago eran donde se discutían pues, las cosas nuevas, las filosofías nuevas, etcétera, ¿no? Y por eso los filósofos se juntaron ahí para escuchar qué traían, ¿no? Pero al escuchar ellos de la resurrección de los muertos y del Cristo resucitado, dicen, posteriormente escucharemos acerca de eso, ¿no? Y entonces Pablo también hace alusión aquí, ¿no? Diciendo de que, pues ese Cristo crucificado, o sea, es la mayor sabiduría o la muestra de la mayor sabiduría que Dios ha dado al ser humano, ¿no? Pero para los gentiles, aquí como dice, es locura, o sea, ellos no lo entendieron. Y dice, más para los llamados, fíjense lo que está haciendo Pablo ahí, más para los llamados, así judíos como griegos,
ahí está estableciendo otro tipo de acercamiento importante. O sea, si bien está estableciendo un alejamiento con los judíos ortodoxos de parte de los nuevos creyentes judíos, también está diciendo de que hay un acercamiento. ¿Por qué? Porque la fe en el Mesías se está llevando a cabo tanto para judíos, pero también para gentiles. O sea, para los dos, como que está primero alejando una parte y luego haciendo como un acercamiento. Dice, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y ahí está uniendo lo que vendría a ser para Pablo el pensamiento cristiano orgánico u original. Cristo, poder de Dios, es decir, es la revelación de toda la Tanakh, de toda la Torá, de todo el pensamiento judío, de cómo concebían al Mesías y cómo conciben a Dios, pero también es la revelación como de la sabiduría griega, de buscar, de que Dios se revele por medio de la sabiduría, de la razón, del entendimiento, de algo que ellos puedan entender, comprender, meditar y todo eso, ¿no? Entonces, repito ese último versículo, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Ok? Entonces, te quería terminar con ese versículo porque ese versículo prácticamente de alguna manera nos ayuda a cerrar al menos este slide de características y aportaciones de ambas culturas. ¿Alguna duda o pregunta de este slide? Siéntanse con la plena confianza de una vez, o sea, pregunten, ¿hablan ahora o callen para siempre? Ay, me estoy viendo en la cámara, creo que ni me peiné, que voy llegando a trabajar, sorry. A ver, ¿preguntas? ¿Dudas? ¿Seguros? Híjole, Yo o soy muy bueno o les da pena o qué onda. tengo una duda. A ver, sí. Mi duda, ay, déjeme ver, bueno, lo pienso. Mi duda es que por eso es que hay judíos, como dice usted, ortodoxos que nada más se quedaron allí que no creyeron que Jesús había venido, que era el Cristo. Entonces, por eso es que hay esa como división. Sí, sí, en parte, o sea, y los judíos no lo van a ver así. O sea, los judíos, incluso para Pablo, son el tronco, es la raíz, y nosotros somos ramas injertadas, o sea, lo que vendría a ser el cristianismo, vendría a ser ramas injertadas, ¿no? Entonces, tanto para Pablo como para nosotros, el judaísmo siempre va a ser el judaísmo, aunque el judaísmo era muy rico, y es muy rico, ¿no? O sea, más rico ahora, ¿no? En muchas cosas, pero, sí, o sea, sí podemos marcar alguna división sí tacante entre los judíos y los cristianos. Hay muchas cosas que unen, pero hay muchas cosas que separan. La misma riqueza de los judíos en los tiempos anteriores, en los tiempos que estamos hablando, eran como muy abiertos, tan abiertos de que podía ir gentiles que querían hacerse judíos y gentiles que solamente eran simpatizantes, ¿no? A estos últimos se les llamaba los temerosos de Dios, ¿no? Entonces, como el centurión, que era un temeroso de Dios, que dice, este varón es un temeroso de Dios, no es de que, o sea, era de que tenía un acercamiento al judaísmo, o sea, era abierto, había bien delimitadas dos escuelas de pensamiento, una liberal y una más conservadora, Hillel y Shammai, estaba escribiéndose la Mishnah con todos los comentarios de los rabinos, acerca de todo lo que es la Tanaj y todos sus escritos. Eh, en ese sentido era como que más abierta que incluso posteriormente. El judaísmo siempre ha sido una religión que no tiene casi muchos sesgos, eh, aunque hay diferentes ramas en el judaísmo, por ejemplo, el judaísmo que es muy, muy conservador, los sefaraditas, los askenazis, que es muy, pues sí, muy ortodoxo. También hay un judaísmo que es mucho más liberal o progresista. Eh,
Y también pues hay otro judaísmo místico que está pues, muy en boga ahorita, pues, que es el cabalista, ¿no? Que también es como que muy abierto, ¿no? Entonces, pero eso es ya para acá, pero centrándonos en ese tiempo, sí, el judaísmo era abierto y de ahí se empezaron a trazar muchas divisiones que ahorita mismo vamos a ver. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, espero que no te haya confundido más. Bueno, a ver, vamos a ver. No, está bien, está bien. Estamos aprendiendo. Sí, ok. Bueno, es lo que le estaba comentando ahorita. El siguiente slide, sí lo ven bien, ¿verdad? ¿Se ve bien? Ok. Tengo aquí a la vista a Esteban Bernardino, Marisela y Carmen. Yo la estoy viendo ustedes porque son mi guía, o sea, si no se ve algo así, háganme así o no se escucha o algo. Dice, acercamientos y alejamientos fundantes, judíos ortodoxos y mesiánicos. Es la división más o menos que tú estabas externando. Y por otro lado, judíos cristianos y greco-cristianos. Entonces, ahí iba a empezar a hacer falta distinguirlos. A manera de que nada más tengan esa nota, por ejemplo, Hechos 11:26, ahí anoten Hechos 11:26. Les voy a leer algunos versículos antes de hablar un poquito. Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Sí y no. Eh, o sea, no estoy siendo hereje. O sea, sí, obviamente, pues es la palabra de Dios. O sea, pero para Lucas, enfrascado en eso y en su contexto como investigador y todo eso, él como historiador y por las pláticas que tuvo con el apóstol Pablo, tal vez con Juan Marcos también, que fue un compañero ahí, tal vez no se pudo estar con Bernabé, también por lo que le dijo Pedro, pudo llegar a esa conclusión tan radical y decir, a los cristianos se les llamó, bueno, a los creyentes se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Ahora, Antioquía es muy simbólico, o sea, es un lugar real, obvio, pero es muy simbólico porque ahí es donde se empezó como a demarcar más la división entre lo que son los judíos ortodoxos y los judíos mesiánicos. Ahí se empezó a marcar bien. Entonces, les decía que no, porque también, por ejemplo, hay una que es el relieve más antiguo y no fue de Antioquía, que dice al examen nos adora a su Dios, ¿no? Y está ahí, es la primera imagen como de Jesús, pero le ponen una cara como de burro, ¿no? Y crucificado, ¿no? Y ahí ese sátiro, esa persona que se está burlando, ya reconocía a cierto grupo llamado cristianos, pero no en Antioquía. O sea, ese es el aspecto como más como histórico, cultural, ¿no? Y este es el aspecto como que más doctrinal, ¿no? Que este Lucas quiere manejar y quiere presentar. Ahora, recuerden que Lucas es un gran teólogo y biógrafo, o sea, escribió el Evangelio y luego se siguió de corrido con hechos. Entonces, Lucas tiene una visión y una interpretación teológica muy interesante. Él hace mucho énfasis en los carismas, es un teólogo carismático, Lucas, porque si checan en su evangelio y en todo lo que empieza a ser el libro de Hechos, cómo hace énfasis en los portentos, los milagros, las señales y todas las cosas sobrenaturales que se estaba dando, ¿no? Entonces tiene una visión teológica importante también Lucas, no nada más los demás evangelistas, ¿no? Entonces, bueno, él dice que a los cristianos se les llamó primeros cristianos en Antioquía. Y ok, está perfecto. Bueno, ahora, otro versículo que les quiero leer es Hechos capítulo 13, versículo del 13 al 16. Hechos capítulo 13,
versículo del 13 al 16. Ok. Dice así. Dice, habiendo zarpado a Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Ok? Esto es muy importante. ¿Por qué volvió a Jerusalén y no se fue a otro lado? ¿Por qué creen ahí opiniones? En Jerusalén estaba la sede. ¿Cuál sede? De donde se estaba dando el cristianismo fundante. Era como la matriz. Allí estaba Pedro, allí estaba Santiago, ahí se dio todo el movimiento, o sea, fundante, ¿sí? Incluso de ahí, pues Pablo y todo, entonces era como la matriz. Entonces, él volvió a Jerusalén, dice. Ellos, pasado Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Ok, ahora, ¿cómo pone de que apenas arribaron a Antioquía? Si ya dice que en Antioquía se les llamó por primera vez cristianos. Todavía no llegaban. ¿Qué pasó ahí? Ok. Solamente quiero mostrar de que en ese momento Lucas estaba diciendo, a los cristianos se les llamó, a los creyentes se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, pero no significa que sucedió exactamente en ese momento. Recuerden que Lucas está viendo todo como años después de lo que pasó. Y entonces citó como una cosa y ya luego retoma otra vez donde va, que apenas se va a dar. Por eso les digo, es un proceso, no fue de la noche a la mañana. Dice, ellos pasando de Pergue llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Ahora, ¿dónde entraba Pablo a predicar a Jesús? Bueno, al Mesías. De las sinagogas. ¿Por qué? Pues no sé, yo supongo que porque Jesús les había dicho No, no, que no. O iban sea, por a las ejemplo, ovejas perdidas de la casa de Israel. No sé, puede ser ok, basado en ok. eso. Bueno, ahí estás dando un punto importante, América. O sea, eh, ¿por qué las sinagogas? ¿Por qué? Porque Jesús lo hizo. La prédica de Jesús, ¿para quiénes fue? Específicamente, Para la casa, las ovejas para perdidas de los la casa de judíos, sin Israel. miedo, o Sí. sea, no pasa nada. O sea, fue para los judíos. Uno puede decir, fue para todo el mundo. Sí, claro que sí, pero la audiencia original y específica que se estaba transmitiendo el mensaje era los judíos. ¿Ok? Entonces, Pablo, siguiendo esos pasos, ¿a dónde quiere llevar ese conocimiento de Jesús como el Mesías? ¿A dónde? O sea, los mismos judíos. Pablo en sí, también al principio, no tenía la intención de fundar una nueva religión. O sea, no tenía eso en mente. Entonces, por eso se iba a las sinagogas. Ahí es donde demuestro que el judaísmo en ese sentido, pues era un poco más abierto. Lo reconocían como un rabino muy importante que estudió bajo los pies de Gamaliel, que Gamaliel fue un sabio, uno de los sabios reconocidos de Israel. Entonces decían, ah, pues este es su discípulo, tiene cosas importantes que decir y le permitían anunciar, ¿no? Dice ahí el versículo 15. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, ok, entonces están siguiendo el ritual judío, totalmente. Mandaron a decir, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, echa la señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios. ¿De quién está hablando ahí? De los que teméis a Dios. ¿A quiénes se refiere? A los Pero gentiles que eran simpatizantes judíos. Entonces también ahí vemos que en la sinagoga había también gentiles, tal vez en una zona como, no sé, como aledaña o junto, porque sí, los judíos son muy especiales en eso,
pero ahí estaban también, ¿no? Entonces, Pablo, o sea, obviamente ya sabía que habían esas personas simpatizantes, ¿no? Pero que eran de alguna manera gentiles, ¿no? Varones israelitas y los que temen a Dios, óiganme. Y entonces se empieza a anunciar, como lo hizo tantas veces el Evangelio. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres, enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, ta, 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 ta. Y empieza a tirar todo el rollo para comunicar que Jesús es el Mesías. En algunas sinagogas tuvo más problemas, ya no lo dejaron entrar. En algunas otras le siguieron abriendo las puertas. Hechos 13, del versículo 42 al 52, se los voy a leer. Hechos 13, del versículo 42 al 52. Dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles, fíjense, ahí son cosas que pasaron en Antioquía también, pero en unos cuantos capítulos pasaron años. O sea, nosotros lo vemos inmediato, como si hubiera sido inmediato, no, pasaron años. Y aquí también el lugar es Antioquía, ¿no? Y dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Los gentiles, ¿qué día querían escuchar acerca de Jesús como el Mesías? A ver, Carmen, ¿qué día querían escuchar los gentiles acerca del Mesías? Ahí dicen lo que El leí. domingo. Exacto, no, el día de reposo, sábado. Ah, pero decía al día siguiente. Ok, bueno, sí y no. Sí, ¿por qué? Y no, ¿por qué? El día de reposo para los judíos siguió siendo sábado, ¿ok? Entonces, de alguna manera, ellos al ver que la predicación de Pablo no fue tan bien como respaldada por el liderazgo judío, ¿qué empieza a pasar con esto? Que a pesar de que siguen reconociendo que el día de reposo es el sábado, como bien dijiste, se señala un nuevo día. ¿Cuándo? El día siguiente. El día siguiente del Shabbat. Que posteriormente a través de los años se fue convirtiendo en el día del Señor Jesucristo, por decirlo de alguna manera, o el primer día de la semana. Pero chequen que Pablo no está haciendo ese cambio. O sea, el Sabbat era para hacer todo lo que como judío se debe hacer. Y el domingo era para seguir anunciando aquellas cosas o pedir una colecta. Los días domingos se empezó a manejarse de esa manera, como que un día después del que esté con ustedes levantamos una colecta. ¿Por qué? ¿Por qué decía que un día después? ¿Porque ya estaba estableciendo ya el domingo como un día sagrado? No, sino simple y sencillamente porque la ley judía dice que en el Shabbat no se puede tocar dinero. Así de sencillo. Y Pablo seguía respetando las costumbres judías porque era judío. Y entonces lo pasa para el domingo. Entonces fíjense las cosas que están pasando para el domingo. La predicación del Señor y también las ofrendas. O sea, son características que viene a ser o que viene a tener también el cristianismo fundante. Pero continuemos. Bien, Carmen. Al día siguiente de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Ok. ¿Cómo la palabra de Dios? ¿Se referirá al Nuevo Testamento? ¿O a qué se referirá? Nuevo Testamento no estaba. Pablo no había escrito nada. ¿A qué se refiere entonces? Se está refiriendo a la interpretación que Pablo está dando de las lecturas judías, es decir, de la Tanaj, de toda la Tanaj, o sea, lo que es la Torá, los profetas y los salmos. Entonces, lo que están haciendo los judíos mesiánicos, esto es muy importante que lo entiendan, lo que están haciendo los judíos mesiánicos para distinguirse de los demás judíos es que ellos están simplemente haciendo una
interpretación de muchos pasajes en el Antiguo Testamento que señalan al Mesías. Y ahora ellos están diciendo, pues ese Mesías es Jesús por esto, por esto, por esto y por aquello, porque él hizo esto, porque hizo aquello y sus palabras eran así y actuó de esta manera y todo eso. Entonces están como predicando con el Antiguo Testamento a Jesús. Simplemente están haciendo una reinterpretación y todo. Eh, Recordemos, por ejemplo, en la conversión de Pablo, de que no inmediatamente subió a Jerusalén. Él estuvo 3 años como recluido en su mente antes de hacer cualquier cosa. Estuvo como 3 años. ¿Qué estuvo haciendo en esos 3 años? Estuvo en su mente y en su corazón, reinterpretando todas las escrituras, dándoles un sentido mesiánico de Yeshua. Eso estuvo haciendo en ese tiempo. Y ya después, ya subió a Jerusalén y conoció a Pedro y todo eso, pero es un proceso de años, aunque en ciertas partes de la Biblia parece que de un versículo sigue el otro y no hay división de tiempo, no, a veces de un versículo a otro hay 2, 3, 4, 5 años. Ese es en el caso de Pablo. Pero bueno, continúo. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos. Entonces, ¿por qué creen que se empezaron a llenar de celos los judíos si también estaba predicando la Torah? ¿Alguien que quiera? Ninguna respuesta es mala. ¿Por qué creen? O sea, ¿qué motivos? ¿Por Por qué? envidiosos. Sí, pero ¿por qué? ¿Qué estaban envidiando? Ya, querían que todos los beneficios, bueno, ellos en la historia que tenían, no querían compartir a Dios, digámoslo de cierta manera, pero ciertamente Jesús les decía, pero es que ustedes ni los dejan entrar, ni entran ustedes, o sea, ni siquiera disfrutan. Y Muy a bien. veces la envidia es así, la envidia es, no es que yo quiera lo que tú tienes, sino no quiero que tú lo tengas. Me gustó esa frase, la última. Muy bien. Muy bien. Sí, en parte, y hay otras características. Aquí, por ejemplo, lo que están mencionando es de que sí tenían envidia, ¿no? Porque ni entraban ni dejaban entrar. Eso es algo muy importante y que también entra de lo que estamos viendo, ¿no? Y se los voy a adelantar, ¿no? La religión judía siempre ha sido nacionalista. Es decir, quieren conocer a Yahvé, vengan. O sea, no es de que nosotros vamos, no, vengan al templo. Por eso en el Pentecostés de todas las partes del imperio confluyen en Jerusalén, ¿no? O sea, ¿y dónde está el templo que tienen que ir a hacer sus sacrificios? O sea, el Bar Mitzvah y muchos rituales importantes, ¿a dónde tienen que ir? A Jerusalén. O sea, es como si quieren participar los de afuera, que vengan hacia nosotros, ¿no? Es muy nacionalista, pero lo que vendría a ser el cristianismo es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque tienen una encomienda: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces ahí ya se está quitando desde Jesús esa visión nacionalista. O sea, de que no se trata de que si quieren conocer a Dios, simplemente les abramos las puertas y ellos vengan. No, 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 no. Nosotros tenemos que ir allá, ¿ok? Entonces, esto es muy importante hasta para la iglesia. Si bien es importante el recibir, también es importante pues salir, ¿no? Y compartir, ¿no? Es una característica que ha distinguido al cristianismo, ¿no? El evangelismo, al hacer prosélitos. Ahora, como bien dices, la intención del judaísmo, a pesar que la promesa es que sean de bendición para todas las naciones de la tierra, desde Abraham, no es muy nacionalista. O sea, sí, pero para los que quieran. O sea, no ves evangelistas judíos. O sea, no existen. Ellos están en todo el mundo regados y siguen practicando su fe, pero porque así les llevó la vida. O sea, les orilló Dios a tener que salir, pero no por gusto. ¿Ok? Entonces,
Bueno, bien dicho ahí, ¿no? Continúo. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. O sea, por esa crítica, por esa como envidia, vamos a llamarle así, no me gusta esa palabra, pero por esa disensión, por esa división, porque a la vez los judíos, pues no es de que quisieran mmm, como que la fama, porque ni la necesitaban, porque eran nacionalistas, ni les convenía. ¿Por qué? ¿Por qué no les convenía? Porque los romanos tenían prohibido que hubiera proselitismo en todas las religiones. Daban apertura de que siguieran creyendo lo que creyeran, pero que no lo comunicaran a los demás. ¿Me explico? Entonces, pero por otro lado, sí, ¿no? O sea, veían de que la gente sí estaba interesada en Dios. Yo creo que eso fue lo que les movió, les tocó. O sea, que la interpretación que Pablo hacía de toda la Torá, enfocándola en Yeshua, les tocó el corazón. Y por eso o sea, amontonaron y, a ver, háblanos de ese Jesús, de la palabra de Dios que estás diciendo, y bueno, hubo esa disensión, esa división. Por eso les digo que Antioquía es como muy, sí es un lugar real, pero es como muy representativo, representa donde empezó el cristianismo y representa también cuando empezó la división o el alejamiento de judíos ortodoxos y judíos mesiánicos. Entonces, y aquí Pablo en unas solas palabras lo dice, ¿no? He aquí que nos volvemos a los gentiles. O sea, no dice, no, no, ya. O sea, si ustedes están en ese plan, pues entonces nosotros nos vamos a los gentiles. Ahora, si Pablo hubiera actuado así la primera vez que fue a un lugar, a una provincia, Antioquía, y solo pasó un par de veces y no les tuvo paciencia e inmediatamente les dijo: no, ustedes ya se pusieron al brinco 3, 4 veces que he predicado, esto no es para ustedes, me voy a los gentiles. Pues ahí ni siquiera Pablo estaría dando testimonio. ¿Dónde está la paciencia? ¿Dónde está el amor a sus hermanos? ¿Dónde está el encargo de Jesús? Sí, de predicar a todos los demás, pero también dentro de todos esos demás en Judea y Samaria, y todo, ahí estaban también los judíos. ¿Dónde está eso? Entonces, por eso les digo que esto fue un proceso de tiempo. Y el historiador Lucas como que lo está confluyendo todo en un punto y lo está vaciando aquí, pero no significa que sucedió de inmediato. Entonces, bueno, aquí está esa división ya. Dice: porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Eso viene en Isaías. Es lo que les digo que está haciendo Pablo. Una reinterpretación. O sea, está dándole una nueva lectura al judaísmo. E incluso les está diciendo a los mismos judíos: Dios nos puso para hacer luz, no para escondernos, entonces tenemos que hacer eso, ¿no? La nueva interpretación que está haciendo Pablo. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Bueno, Pablo, hasta para quejarse o utiliza cosas judías, no tenía la intención de cambiar el judaísmo. Hasta para quejarse de lo que estaban haciendo, ¿qué hizo? Se sacudió el polvo. ¿Y de dónde sacó eso? De la tradición judía. Porque la tradición judía, o sea, que cuando no seas bien recibido en una, pues sacude el polvo como diciendo: yo me deslindo de esta mala energía, de esta mala vibra, lo diríamos en este tiempo, sus energías no son buenas, entonces me deslindo, me sacude el polvo y ya. Entonces era algo que hacían los judíos, o sea, se sacudían el polvo como señal de que aquí no me quisieron escuchar, yo me deshago de ellos en paz, ¿no? Entonces, bueno, entonces se sigue dando un alejamiento entre judíos ortodoxos y mesiánicos. Les voy a leer otro versículo. Por favor, ¿quién está ahí? Vero,
Me avisas 5 minutos antes, por favor, me interrumpes de que termine la clase, porque si no me sigo de filo. Eh, Hechos capítulo 5, versículo del 34 al 40. Ahora, les voy a leer un versículo que es muy importante. Ahora, eh, era la primera vez que los judíos experimentaban eso de creer o de adjudicarle a cierto personaje el título de Mesías. La respuesta es que no. A través de los de años anteriores ya habían existido otros que mismos judíos reconocían como Mesías. Obviamente, pues la Biblia no nos va a mencionar los nombres, pero la historia no lo brinda. Y aquí hay una alusión a esto que les estoy diciendo. Entonces, ¿por qué se le permitía a Pablo también en las sinagogas anunciar a Jesús como el Mesías al principio? Porque no era nada nuevo, porque ya se habían levantado otros Mesías, ¿sí? Nada más de que pues, resultaron falsos o simplemente se apagó el movimiento y ya. ¿Qué tenía la interpretación de Jesús como un nuevo Mesías que la hiciera especial y diferente a todos los demás que han estado? Aquí entra otro judío, Gamaliel. Vamos a leer, voy a leer Hechos 5, del 34 al 40. Dice, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, o sea, como Lucas es bien chorero, ¿verdad? O sea, quiere realzar la importancia pero fíjense bien quién está hablando, ¿eh? De esto que está sucediendo en el cristianismo fundante, Gamaliel, ¿no? Mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó ¿quién? Teudas, diciendo que era alguien, diciendo que era un Mesías. ¿Ok? Se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo. O sea, hay un Judas el Galileo, hay un Jesús de Nazaret, o sea, en la historia ha habido como que varios, o sea, Mesías, ¿no? O sea, bueno, al menos que se dieron ese título. Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres, de Pablo y Juan, apartaos de estos hombres y dejadlos porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seas tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron para que no hablasen en el nombre de Jesús. O sea, Jesús como Mesías. Y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Por qué del nombre? Porque el nombre que está sonando ahorita ya no es Teudas, ya no es Judas el Galileo. Ahora el nombre que está sonando es el de Jesús. Entonces era algo que ya les hacía mucho ruido a los judíos, ¿no? Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ahora, ese Jesucristo no crean que es el nombre y el apellido, ¿no? Jesús apellido Cristo, ¿no? Eso, bueno, tal vez no viene tan así en el original griego porque todavía ese nombre no apareció en los albores, en los primeros albores era más como Jesús el Cristo, no Jesucristo, es Jesús el Cristo, es decir, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, ¿no? Entonces, pues bueno, esto estaba pasando, ¿no? Y es muy importante que lo reconozcan ustedes, ¿no? O sea, para que no se espanten, ¿no? De que, no, si no es el primer Mesías, que han habido muchos, sí, está bien. Ha habido muchos, lo reconocieron, se hicieron, pero
Jesús sí era el mero bueno. Y entonces, por eso también que algunos judíos dicen, como que muy, a veces algunos, muy altaneramente, no, pues es que Jesús sí, judío y todo eso, pero no tiene todas las insignias de lo que es el Mesías, simplemente porque las cosas siguen igual y el Mesías iba a cambiar absolutamente todo, ¿no? Entonces, tienen algunos puntos importantes que decir, y por eso muchos judíos siguen sin creer en Jesús como el Mesías. Y bueno, hay algunos otros judíos que ahorita ya le llaman también el judaísmo mesiánico, de que sí, o sea, o sea, creen que Jesús es el Mesías, pero siguen igual con sus tradiciones, judías, siguen guardando el sabbat y todo eso, y qué es lo que ellos hacen, es más o menos lo que estaban como haciendo en este tiempo de estira y afloje, de muchos cambios, ¿no? De que seguir manteniendo las tradiciones judías, pero teniendo a Jesús como el Mesías. Esto está bien, pero también está mal. Eso está bien. ¿Por qué? Porque contribuyen con una mirada judía a, a la interpretación de textos incluso del Nuevo Testamento. Pero recordemos de que sí fueron judíos los que escribieron el Nuevo Testamento, principalmente Pablo, pero ya la mirada y la teología iba en cambio constante. Ellos solamente quieren regresar a reinterpretar como lo hizo Pablo al principio, pero eso solo fue el principio del camino que Dios deseaba hacer de una interpretación totalmente diferente. Entonces contribuyen a muchas cosas, pero también en otras cosas no son tan buenas, ¿no? Por ejemplo, los rituales y todo eso, pues ahí sigue habiendo una discrepancia, que es lo que estoy tocando también del otro lado, ¿no? Del slide, ¿no? Bueno, judíos ortodoxos y mesiánicos, había la necesidad de distinguirlos, sí, por supuesto que había necesidad de empezarlos a distinguir. ¿Por qué? ¿Por qué se tenían que empezar a distinguir? Porque, como les dije, empezaban a ser discípulos. O sea, los judíos mesiánicos o los judíos que tenían la fe en Jesús como el Mesías empezaban a ser discípulos. Y eso no era permitido y les iba a traer diferencias y castigos por parte del Imperio Romano. Entonces, los otros judíos, los que no creen en Jesús como el Mesías, también querían demarcar todo eso, ¿no? También, por otra parte, los cristianos no querían, los judíos que se estaban haciendo, más bien los judíos mesiánicos, querían demarcarse de los judíos ortodoxos. ¿Por qué? Porque ellos eran muy sediciosos. Es decir, ellos trataban de seguirse levantando en armas para hacer un cambio. O sea, querían levantarse en contra del Imperio Romano y lo hicieron, ¿no? Ahí está la destrucción del templo en el año 70, o sea, apenas despuesito, o sea, unos años después. Pero los cristianos no tenían esa mentalidad, o sea, ellos querían no solamente cambiar el destino de Israel, sino tenían la visión de cambiar el destino del mundo. Por eso se esparcieron, ¿sí? Y y ellos veían las cosas diferentes, o sea, ellos, los judíos mesiánicos, reconocían, por ejemplo, a, a Jesús como el Señor, ¿no? Señor, recuerden, esa palabra Señor es un título que se le daba al César, o sea, era Quirio César, o sea, César es Señor. Un título total exclusivamente para los César. El título de Señor, lo que nosotros decimos, ay, Señor nuestro y todo eso, Señor Jesucristo, bueno, ese título es totalmente para un emperador romano, ¿no? Pero bueno, lo que los judíos mesiánicos decían, no, Kyrios Caesar, o sea, Jesús es el Cristo, o sea, no tenemos, es el Señor, es el Señor, nosotros no tenemos otro Señor, pero no nos vamos a levantar en armas contra ustedes. Por eso el apóstol Pablo decía, por eso nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. O sea, tenían una idea muy diferente, ¿no? Y también necesitaban ser distinguidos. Necesitaban ser distinguidos porque, por ejemplo, muchos empezaban a interpretar de una manera equivocada y empezaban a decir que los creyentes en Jesús hacían reuniones sangrientas, ¿no?
y eso era algo profano para el judaísmo, ¿no? ¿Por qué reuniones sangrientas? Porque ellos comían la carne y bebían la sangre de su Señor. Y lo hacen, pues sí, pero de manera simbólica, ¿no? El pan y el vino, ¿no? Pero ellos no, obviamente no lo entendían, ¿no? Entonces decían que había reuniones sangrientas. Y aparte otros decían, estos de plano sí son ateos, ateos. Ateos, ¿por qué? Porque decían, bueno, a ver, muéstrame a tu Dios. Y los judíos mesiánicos no podían mostrarle, o sea, ni siquiera algo de la naturaleza o voltear y ver el arca de la alianza, no, para ellos no, o sea, pues Dios es todo, Dios es mi Señor, Dios vive en mí, Dios vive en mi corazón entonces ellos fueron, los cristianos fueron los primeros que fueron considerados ateos, fueron los primeros. Porque para los romanos, con su panteón inmenso de dioses, y ellos al no tener creencia en ninguno de esos dioses, para los romanos, los cristianos eran los ateos. Ya luego fue después, ¿no? O sea, ya el término ateo ya es otra cosa, pero en primera instancia los primeros ateos fueron cristianos. Y también otro motivo por que se tenían que distinguir por la persecución, así de simple. Empezaban a muchos judíos que tenían su fe en el Mesías, a pues a perseguirlos y a martirizarlos y al circo romano y todo eso. Entonces, los judíos ortodoxos tenían que demarcarse, o sea, alejarse de ellos. No, no, yo no soy, o sea, yo honro a Yahvé y todo eso, conforme las costumbres judías, y los otros no, yo adoro a Jesús como Señor, sobre de estos. Entonces ya empezaba a haber una cierta distinción de parte de ambos grupos. O sea, no es como dicen algunos judíos, de que nada más de parte de los judíos, ¿no? O sea, no, de parte de los judíos y de parte de los judíos mesiánicos. Había necesidad de que se distinguieran. Y creo que me faltan 2 minutos. ¿Es a las 8:30 o a qué hora es? 8:40. 8:40. Bueno, entonces yo creo que sí me da chance. Les voy a dar otro versículo. Hechos 24, del 1 al 15. Ese no sé si ya lo leí. Ahorita que estamos hablando de delimitar y todo eso. Hechos 24, del 1 al 5, perdón. Hechos 24, del 1 al 5. Dice así. 5 días después, descendió el sumo sacerdote Ananías. Fíjense los personajes, su ascendencia. Descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo. ¿Ok? Está padre ese nombre, Tértulo. Y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. O sea, ahí hay 3 tipos de personajes diferentes. Están los judíos, en este caso ortodoxos, y digo ortodoxos entre comillas, o sea, no se me vaya a tomar a mal, ¿no? O sea, es como para hacer una cierta distinción, ¿no? No digo nada más porque había puro judío ortodoxo, no. Es para establecer una distinción entre los judíos que vendrían a ser la piedra fundante del cristianismo, ¿no? Entonces dice, bueno, está Ananías con Tértulo y los ancianos, está también el gobernador, ¿qué vendría siendo? ¿O de qué sería judío? No, ¿verdad? No, ok. Bueno, y está Pablo a la mitad, como de ese, ahí ya tiene muchos problemas, ya es Hechos capítulo 24, hay ya disensiones, hay golpes, ya la demarcación está muy fuerte, y dice el versículo 2, dice, y cuando fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. O sea, sí, al final, como político, o sea, ya tenían broncas, ya se estaba el pueblo judío levantando en armas, ya, o sea, ya no iban a aguantar mucho, pero dice, no, estamos siendo muy bien gobernados, ¿no? Por tu prudencia. Oh, excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar
con toda gratitud, pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. ¡Wow! Ya ahí como que ya la bomba, al menos Lucas lo está plasmando de esa manera. Lo que en un principio era una división que no se notaba, que no se sentía, que no se veía, ahora está siendo ya una división como que más abrupta, ¿no? Y él está diciendo de que Pablo mismo dice, es una plaga. Dice, promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Entonces, ahí, ¿es cierto o no es cierto eso? Sí y no, porque Pablo, como habíamos visto, a donde quiera que iba, se paraba primero en una sinagoga. Eso es siempre lo que hizo, pararse primero siempre en una sinagoga. Entonces sí, iba con los judíos por todo el mundo, pero no era sedicioso, o sea, no estaba haciendo la sedición que los mismos judíos ortodoxos ya estaban pensando hacer para levantarse en armas, pero sin embargo le llama de esa manera, ¿no? Y dice, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Entonces aquí Lucas está arrojando un dato interesante ya está estableciendo como una división al final del libro de los Hechos. O sea, están considerando a lo que nosotros llamamos cristianos simplemente como una secta de los nazarenos, porque venían, recuerdan de el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, ya para no mencionar ni siquiera el nombre de Jesús, mencionaban nada más la provincia de los nazarenos, nada más. Entonces, aquí es importante porque en realidad el cristianismo lo está mostrando como una secta del judaísmo. Y sí lo es. Sí, o sea, no se me queden viendo así. Sí lo es. Les repito que Pablo mismo agarró y él dijo, no, el árbol, el tronco, la raíz es judía, la rama, o sea, es lo que vendría a ser lo que es el cristianismo. Y en el sentido más original y no peyorativo de la palabra secta, es correcto, porque una secta es un grupo que se sale de otro grupo por diferencias, sean doctrinales, éticas o morales. No significa, ya nosotros ahorita ya escuchamos de sectas y otras religiones, ay, no se los va a llevar el diablo, o esto es herético. No, 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 no. En el sentido original de la palabra secta es solamente un grupo que sale de otro grupo. Y solamente en ese sentido, lo que vendría a ser el cristianismo sí es una secta del judaísmo. O sea, no se espanten, o sea, no pasa absolutamente nada. Nacieron del judaísmo y en esta parte ya hay una mezcla muy importante que estamos viendo en el siguiente recuadro del slide donde dice judeocristianos y grecocristianos. O sea, ya no nada más es de diferenciar de los judíos ortodoxos y los judíos mesiánicos, sino ya en este punto donde ya podemos decir que se les llamaba los nazarenos o que se les empezaba a llamar por primera vez cristianos, donde ya vea un proceso de años y que se les empezaba a distinguir como judíos creyentes en el Mesías o judío-cristianos, también aparecen a la par los greco-cristianos. Ahora, ¿quiénes son los judeocristianos? ¿O quiénes vendrían a ser los judeocristianos? ¿Quiénes creen ustedes? Judeo significa pues, judío, ¿no? Y cristianos, pues ya saben lo que vendría a ser el cristianismo fundante. Acuérdense que ya nos estamos moviendo un poquito de años, o sea, ya nos estamos moviendo un poquito más.
Yo pienso que los que son judíos de nacimiento, pero ya no son tan radicales con las tradiciones de la religión como tal judía. Esos son los judio-cristianos, creo yo, o que vienen de así del pueblo de Israel, pero ya no son tan radicales o sea, ya no buscan reinterpretar las escrituras judías, sino ya toman la doctrina cristiana. Pero ¿cuál doctrina cristiana si todavía no había una doctrina cristiana demarcada? Ese es el punto. Ese es el ¿Ok? punto. O sea, pero lo que dices está muy bien. O sea, sí judíos de nacimiento, como decía Pablo, ¿no? Yo soy judío de cepa, ¿no? Fariseo de fariseos, ¿no? O sea, sí, judíos de nacimiento, es importante, pero que ya tenían su reinterpretación o empezaban a reinterpretar toda la Torah, empezaron a reinterpretar toda la Torah conforme a sus creencias que tenían de Jesús como el Mesías, ¿no? Ahorita voy a empezar ya a utilizar la palabra cristiano, pero en términos como que, o sea, que todavía no estaba muy clara. Esto lo utilizo simplemente para beneficio ahorita del estudio, ¿no? Entonces, sí, eran judíos que ya tenían su fe en el Mesías y estaban reinterpretando la escritura, pero seguían apegados a realizar todas las costumbres de los judíos. O sea, nunca se desvincularon de las tradiciones judías. Y eso pues, estuvo bien, ¿no? O sea, se les distinguía por eso, ¿no? ¿Qué tradiciones judías? El Shabbat, el 3 minutos, encender las profe. velas un día antes, no sé, la celebración de la Pascua, el Pentecostés, todas las fiestas que poco a poco el cristianismo se fue adjudicando o acaparando, son cosas judías, 100%, y ellos las llevaban a cabo. Perdón, ¿alguien habló? Sí, que nos quedan 3 minutos, profe. Sí. Bueno, entonces son judíos de que seguían manteniendo esas tradiciones. ¿En el naciente cristianismo había judeocristianos? Yo les pregunto, líderes judeocristianos. Todo lo que ven ustedes en el Nuevo Testamento es de judeocristianos. Todos, todos. Ahora, los líderes eran Pedro y Santiago, el hermano del Señor. Ellos seguían guardando toda la ley. Simplemente no era como ya hacerlo por ganarse el favor de Dios. Simplemente, esa era su reinterpretación. Simplemente lo hacían porque eran judíos, porque Jesús es judío y Jesús daba sentido a todas sus tradiciones. Ya podían ver en Jesús la luz cuando prendían las velas, que todavía hasta la fecha lo hacen los judíos. Una noche antes de que llegue el Shabbat, prenden las velas, hacen unas oraciones preciosas, se ponen el kipá, o sea, pero ya esos judeocristianos veían en todo eso a Jesús. Ah, Jesús como la luz del mundo. Ahí está Juan. ¿De dónde creen que sacó? Ay, Jesús es la luz del mundo y todo. Pues de ahí, de las tradiciones judías. Todos eran judeocristianos. Todos seguían conservando sus tradiciones. Simplemente le daban un sentido un poquito diferente. Ahora, ¿qué empezó a pasar? De que ya también había unos judeocristianos que ya no estaban tan a favor de que esas cosas que los judíos guardaban también la tuvieran que guardar los gentiles. ¿Por qué? Por el simple y sencillo hecho de que no eran judíos de nacimiento y no tenían como esa ligadura, ¿no? Esa atadura, ¿no? No lo digo como mal, ¿no? Sino como si fuera un cordón de 3 dobleces, dicen los judíos, que también se retoma por alguna parte de la Biblia, ¿no? Es el linaje, ¿no? Entonces, al no tener ese linaje, pues no tenían por qué seguir toda la tradición judía que ellos seguían, que seguía Pablo, que seguía Pedro, que seguía Juan, que seguían todos la seguían, pero obviamente no de una manera como para ganarse el favor de Dios, sino reconociendo a Jesús, ¿no? Entonces, y ahí empezó esa división, porque posteriormente ya se empezaron
a creer en Jesús como el Mesías, gente que no era judía, gente que era griega, romana, y se empezaban a ser cristianos. Entonces ya ahí están las dos cosas, judío-cristianos y greco-cristianos, que los vamos a terminar de ver el día de mañana, ¿vale? Si Dios quiere. Bueno, les mando un fuerte abrazo, gracias por aguantarme, fue pesadito este día, muchas clases, traten de descansar rico, un tecito o su lechita y a dormir. Nos vemos mañana. Gracias, profesor. Adiós, adiós.